vamos a hablar de ese punto y de otros con un especialista. Lo solemos consultar acá porque sabe mucho del tema. Además, trabajó asesorando en este proyecto al oficialismo. Estoy hablando de Julián de Diego, abogado laboralista, que está en línea. Julián, Federico, Jean María, Florencia Ripoll y el equipo de La Voz en Vivo, los saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, buen día. Muy bien. Bueno, quería preguntarle cosas para que podamos discutir y que la gente también entienda. Le pregunto, con este nuevo fondo de asistencia laboral, al final, ¿quién pone la plata? ¿Empresa, trabajador o son los dos los que van a poner el dinero? Bueno, les hago primero una aclaración. Cuando regresa ahora el proyecto al Senado, no hay un cambio, hay 18 cambios. Ah, bien. Entre esos 18 cambios, por supuesto, el más importante es el famoso artículo 44, que se dejó sin efecto. Entre esos 18 cambios se modificó el FAL en el sentido de que no tiene vigencia a partir de la aprobación de la ley, o sea, de la promulgación y publicación en el boletín oficial, sino que se va a determinar en la reglamentación, con lo cual ya el FAL no es imperativo desde el primer día de vigencia de la ley. Bien. De modo tal que todo esto que estamos hablando está en suspenso. Bien. Ahora, ¿cómo se financia el FAL? Se financia con una contribución empresaria, que en el caso de las pymes es el 2,5%, y va descendiendo a medida que va aumentando el tamaño de la compañía, que se paga del total de las remuneraciones registradas en el empleador, es una cuenta por empresa, y esa cuenta por empresa tiene como propósito pagar las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo. Ahora, en el proyecto original, y eso sigue vigente, aunque no se sabe cuándo va a estar vigente el sistema, el depósito que se hacía de parte del empleador de la contribución patronal era deducible de la contribución a la seguridad social al régimen jubilatorio. Con lo cual, el financiamiento del FAL, por lo menos en la etapa inicial, iba a ser sin cargo. ¿Por qué? Si yo por un lado pago el 2,5 y por el otro lado me deducen el 2,5 de la contribución patronal para el régimen jubilatorio, mi costo es cero. Lo paga el Estado. ¿Cuál fue el cuestión? Claro, en realidad lo está pagando el Estado de una compensación que se hace entre un sistema y el del régimen jubilatorio. Entonces la crítica es, si el régimen jubilatorio tiene problemas de financiamiento, está desfinanciado, no alcanza para pagar las jubilaciones, esto haría una nueva contribución a la crisis. Entonces, ese fue el cuestionamiento, y eso es lo que motivó que el FAL ya no tenga vigencia a partir del primer día, sino que va a ser analizado en el contexto de todas estas críticas. Bien. ¿Y cuál importante le parece, Julián, que salga o no salga ese elemento de esta ley? Porque para muchos era clave este tema de, para el empleador, abaratar las indemnizaciones. Sí, en realidad este tema es muy importante para las empresas, para las pymes. Fíjense ustedes, el 80% del empleo de la Argentina está en las pymes, o sea, en empresas de menos de 100 trabajadores. Y cuando un trabajador es despedido, solamente una cuarta parte de las pymes está en condiciones de pagar la indemnización por despido. Tres cuartas partes de los trabajadores despedidos no cobran nada o cobran muy poco. ¿Por qué? Y bueno, porque un pequeño establecimiento, una panadería, una verdulería, un maxi kiosco, no tiene respaldo suficiente, le llega una sentencia judicial gravosa, se le termina el alquiler, se queda con una clientela muy reducida, etcétera, la pyme no tiene espaldas para
para pagarlas, y entonces en la práctica solamente una cuarta parte, perdón, una cuarta parte de las pymes paga la indemnización, tres cuartas partes no la paga. Entonces el FAL, a toda pyme que se encuentre registrada, porque esto es solamente para el trabajador que está en blanco, le va a significar la certeza al trabajador de que pueda cobrar la indemnización con prescindencia de si el empleador se concursa, se cierra, desaparece, quiebra, etcétera, ¿no? Doctor, pero ¿qué pasa si en la inversión que se hace de este fondo, porque esto va a ir al mercado financiero, bueno, hay algún problema, no sé, la inflación lo hace perder por algún pico que tenga en ese momento la inflación, o haya malas inversiones, haya mal manejo de estos fondos? ¿Qué pasa con el trabajador? ¿Tiene asegurado su indemnización? Bueno, todo esto depende un poco de cómo funciona el sistema y la reglamentación. El FAL está creado para que lo administre un fideicomiso. Por ejemplo, hay varias figuras, pero la más importante es fideicomiso administrado por un banco, que generalmente sería un banco oficial, y los fondos son intangibles, o sea, una vez que se depositan, por supuesto que se deben invertir, por ejemplo, en inversiones que aseguren liquidez, por ejemplo, plazo fijo, que sea liquidable en cualquier momento, porque cuando el trabajador trae el telegrama de despido, el FAL le tiene que pagar dentro de los 4 días la indemnización. Entonces, no puede haber inversiones de largo plazo, a mediano plazo tiene que haber un fondo que, si bien tenga que actualizar digamos, el monto por lo menos por la inflación, por ejemplo con un plazo fijo, tiene que tener liquidez. Así que no va a ser al estilo de lo que eran las FJP, que eran administradas en forma privada, sino esto va a tener una administración estatal, ya les digo, con un fondo que es intangible. Va a haber distintos organismos que van a controlar que no haya desvíos. Por ejemplo, los organismos vinculados con el control de los valores Comisión Nacional de Valores negociables, la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros, si se elige una fórmula a través del mercado asegurador, el Banco Central en cuanto a los temas vinculados con la liquidez y las inversiones. Es decir, acá no es una cosa sencilla de instrumentar, pero lo que se persigue es que esto no sea parte de una rosca de la especulación financiera, sino que sea verdaderamente un fondo líquido y actualizado que le permita al empleador tener asegurados esos fondos para que se cumpla con el objetivo, y sobre todo tener asegurado al trabajador de que cobre la indemnización por despido cuando se extinga el vínculo, ¿no? Julián, escuchaba el fin de semana un cuestionamiento que me dirá si es pertinente o no. Digamos, como uno de los riesgos de este sistema era que empleadores y trabajadores, aun cuando los trabajadores dejan una empresa por voluntad propia, renuncian, se pusieran de acuerdo para hacerlo figurar o para formalizarlo como un despido sin causa para que el trabajador cobre esta indemnización. ¿Eso es una situación que se puede dar? ¿Implica un riesgo, una vulnerabilidad? Por supuesto. No, es una situación que se puede dar. Es más, si yo tengo un trabajador al cual le tengo que hacer algún reproche, no importa cuál, y tengo dudas sobre si corresponde o no la indemnización por despido, con este sistema uno se inclinaría por hacer una desvinculación sin causa. ¿Por qué? Porque el empleador tiene un fondo que le permite cubrir la indemnización. Entonces, y la otra crítica que se le hace al sistema es que ya no tendría el empleador ninguna contraindicación, ¿no? Es decir, ¿cuál es uno de los objetivos de la indemnización por despido? Desalentar el despido. Claro, una barrera. Cuando uno tiene el fondo, claro, tener una barrera, tener un obstáculo que tiene un costo, y por lo tanto eso desanima, desalienta la posibilidad de un despido sin causa. Al tener este fondo, el despido
es automático. Entonces uno no tendría los despidos normales, sino que se podrían incrementar sobre la base de la ventaja que tienen de que el fondo le cubre la indemnización. Y eso no puede ser peligroso en un contexto o implicar mucho costo laboral en un contexto como este, donde las empresas están hackeadas por las importaciones. Estamos viendo como una aceleración, ¿no? En la cantidad de Bueno, despidos. el mercado es muy heterogéneo, ¿no? Usted cita las empresas que están afectadas por las importaciones. Hay empresas que han reaccionado rápido y entonces los productos que antes fabricaban los están parcialmente importando, y hay otras que no pudieron reaccionar rápido, no, y venían resistiendo, como el caso ya muy conocido de Sí, FATE. Fate. eh, pero también hay ganadores. Hay empresas que están invirtiendo, hay empresas que están creciendo, como por ejemplo las empresas vinculadas a Vaca Muerta, la energía renovable, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías, las aplicaciones, en fin, hay una cantidad de rubros que están creciendo. Entonces, tenemos ganadores y perdedores y figuras que en el medio, que están en la neutralidad. En el escenario, por supuesto, son más noticias las malas noticias, pero también hay buenas noticias que son más silenciosas. En la mezcla, en la combinación, hay una pérdida de puestos de trabajo, 180.000, 190.000 puestos de trabajo, pongamos redondeando 200.000, pero tenemos un fenómeno que la reforma ataca en forma consistente y con mucha energía, que es que tenemos 8 millones de trabajadores no registrados. Claro. Entonces, esos trabajadores están en la peor de las situaciones. No lo representa a nadie, no tienen reglas, no tienen los mismos derechos, por supuesto, que el trabajador registrado, pero no las puede hacer valer. En ese mundo no hay ninguna regla. Entonces, la reforma propone un plan de blanqueo a costo cero para que todo ese núcleo tan importante de la sociedad se incorpore al sistema, con eso tenga reglas, tenga normas que se apliquen, incluyendo el FAL, y que el día que pierdan su trabajo puedan cobrar indemnización y que además se puedan jubilar, que tengan obra social Claro. y los demás beneficios que corresponden a un trabajador dependiente, ¿no? Doctor, le traslado una pregunta. Me escribe un empresario escuchando la entrevista y me dice, el problema no es la ley de fondo. El problema, por ejemplo, en la justicia provincial son los tiempos. Y me dice, hasta 4 años para una audiencia de vista de causa. Ahí se fabrican los intereses. ¿Es así? ¿Realmente hay un problema? ¿Esto puede cambiar a partir de la nueva ley en las justicias provinciales? Bueno, la justicia es una de las atribuciones de las provincias no cedidas a la nación. Por ejemplo, el dictado de esta ley, como forma parte del llamado Código de Trabajo y de la Seguridad Social, es una atribución cedida por las provincias a la nación, y por eso es el Congreso Nacional el que la está aprobando. Pero todo lo que tenga que ver con la administración de justicia no ha sido cedida y por lo tanto es de jurisdicción provincial. Y en las provincias tenemos un escenario absolutamente heterogéneo. Tenemos provincias donde las audiencias de vista de causa, la audiencia central de un juicio laboral, se celebran al año o a los 8 meses o a los 14 meses de haberse iniciado la demanda, y hay otras provincias que tienen vista de causa a 3, 4 años porque la justicia está colapsada, no tiene suficiente infraestructura y por lo tanto, eh, como dice muy bien este empresario, lo va mutilando al empresario la actualización monetaria de los juicios y los intereses. Es como tener una inversión a plazo fijo, pero con un plazo fijo reforzado, porque la otra reforma que trae la legislación que estábamos comentando es que se trata de establecer un criterio eh, mucho más estable y mucho más uniforme en todo el país de la actualización monetaria y de los intereses, estableciéndose que se va a aplicar el IPC del INDEC más un tope del 3%, teniendo en cuenta además que el Banco Central es el organismo que tiene a su cargo la responsabilidad
de fijar los intereses. Hay un artículo del Código Civil y Comercial aplicable en todo el país, los 76, perdón, 726, que permite la fijación de intereses a nivel nacional por vía del Banco Central. Entonces, verdaderamente el tema de la justicia laboral, aunque la reforma lo considera en varios aspectos, va a requerir de un cambio de actitud, de mentalidad y de reformas provinciales, no de reformas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esto es responsabilidad de cada provincia, Claro. de cada gobierno, y entonces va a ser el gobernador de cada provincia el que va a tener que tomar la iniciativa de reformular el sistema, porque verdaderamente hay provincias que están agobiadas por los juicios laborales y no es responsabilidad solamente de la ley, es responsabilidad también de que se establezcan los procedimientos, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, doctor, le agradecemos muy claro, como siempre. Gracias por este contacto con La Voz en Vivo. Bueno, vamos a seguir hablando. Si la ley se promulga y se publica en el boletín oficial, seguramente la semana próxima, porque esta semana tiene el trámite de aprobación en el Senado, después el Congreso tiene que hacer la sanción de la ley y después se tiene que publicar para que esté vigente en el boletín oficial. Yo creo que después de la publicación en el boletín oficial viene toda una etapa que se divide en dos partes. Una, que hay que dictar las reglamentaciones que faltan, o hay que celebrar los convenios colectivos que impone la reforma, y la otra muy importante, es ver cómo son los resultados. Y si los resultados no son satisfactorios, hay que usar el GPS y hay que corregir el rumbo, que es lo que hacen todas las legislaciones del mundo cuando hay una reforma laboral, que no es no es una norma que se petrifica y que uno tiene que guiarse ad eternum y condenarse a si fracasa o si tiene un efecto neutro o si tiene un efecto exitoso. Es un proceso. Entonces lo que comienza ahora es ese proceso de reformulación que va a haber que generar seguramente retoques. Por eso es muy importante poner en marcha el GPS para recalcular cada vez que haya algo que no funciona, para mantener lo que funciona y para agregar las cosas que faltan. Bien, clarísimo. Seguramente lo vamos a seguir consultando y mucho en los meses que vienen. Muchas gracias. Va a ser un gusto para mí. Hasta pronto. Que tenga buen